Estamos en el Congreso Internacional de Movilidad y Derechos Humanos que se está realizando aquí en Panamá. Y nos encontramos con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, y él nos va a conversar un poco de cuál es el objetivo de que se dé este congreso aquí en Panamá. Sí, muchas gracias, primero de todo, por el apoyo que están ustedes acá para divulgar el tema de los derechos humanos, una responsabilidad nuestra, la promoción. Miren, este congreso nos va a hablar, de todo el desarrollo de la movilidad humana a nivel de América, no solo Panamá. Cuando comenzamos a desarrollar, las personas decían, bueno, pero es que es el Darién, no, es la movilidad, es desde la Patagonia, ¿no?, hasta Canadá, cómo se mueve el continente y extracontinental. Aquí vamos a hablar un poco del tema de cambio climático, de cómo nos afecta el cambio climático y cómo el cambio climático también produce movilidad humana. Vamos a hablar de tortura, vamos a hablar de niñez, vamos a hablar cómo afecta a la mujer, cómo afecta a la familia, las experiencias compartidas de las instituciones de derechos humanos. Tenemos expertos y expertas de toda Sudamérica, de España, nos visitan. Y bueno, es un poco llamar a la conciencia ciudadana de que este país, donde se construyó por migrantes, recibe a las Américas para hablar de movilidad y hablar de derechos humanos y mandarle ese mensaje a los gobernantes para que trabajemos juntos en pro de derechos, ¿no? Excelente. ¿Y cuántos defensores del pueblo de otros países nos acompañan en este congreso? Sí, 16. Somos 16 defensores y representantes de defensorías de toda América. Contamos con Naciones Unidas, con la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas, con PNUD, con UNICEF, con OIM, ACNUR, un grupo de acrónimos que son diferentes agencias de Naciones Unidas. Contamos con la participación y la ayuda de la Agencia Española, ¿no? La embajada de España, que ha sido un socio estratégico en todo esto, en instituciones internacionales y particulares como ustedes, que nos están ayudando para que se haga realidad todo esto. Y bueno, lo que buscamos es eso, ¿no? Es trabajar en conjunto para que Panamá se le escuche y haga una declaración. Al final de este congreso mañana va a haber una declaración como un llamado al trabajo, ¿no? Correcto. Y para finalizar con el tema de la migración en Panamá, con las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo le ha afectado esa medida a Panamá en temas de migrantes? Claro, sí, excelente pregunta. Mira, desde el 2021 o 20 a la fecha, más de 1 millón de personas pasaron por el Darién. El año pasado, en 2024, pasaron más de 320,000 personas. Este año van 2.700, número más, número menos. Sin lugar a duda ha habido una disminución, pero también estamos recibiendo personas de norte a sur. Una migración de retorno que no estábamos listos, un poquito difícil. Y también tenemos que ver que hay personas que se han mantenido acá, donde están buscando refugio porque no pueden regresar a sus países, ¿no? No solo es un solo país, hay varios países que tienen problemas sociales, económicos, políticos, persecuciones políticas, y Panamá es ante su creciente economía, ante algunas buenas experiencias que pueden tener las personas migrantes acá, es un lugar donde se pudieran establecer. Correcto, bueno, muchas gracias por sus palabras y les seguimos mostrando más de este congreso. Bueno, señores, seguimos con más de aquí este Congreso de Movilidad Humana y Derechos Humanos. Nos encontramos con la defensora del pueblo de El Salvador. Bienvenida a Panamá y bueno, sabemos que es un problema que se está dando a nivel de Centroamérica. Tema de El Salvador, ¿cómo están? Sí, bueno, quiero decirle que la situación de la realidad migratoria en el norte de Centroamérica es realmente compleja. Nuestro país, El Salvador, ha salido del top 10 de los países que salían, de las personas que salían de sus territorios nacionales. El 2017-2018 nosotros hicimos 3 rutas migratorias, 2 hacia Estados Unidos y México, una pasando por Chiapas y otra por Belice y todo el estado de Petén de Guatemala hasta llegar a México, que es la ruta que utilizan nuestros hermanos hondureños. Hicimos otra con la frontera sur de Costa Rica y Nicaragua,
frontera entre Panamá y Costa Rica también. Y visitamos estaciones migratorias. De eso hicimos un informe importante. Entonces, 2018, diciembre de 2018, ocurrieron flujos migratorios importantes de Centroamérica, sobre todo el norte de Centroamérica, hacia Estados Unidos o hacia el norte, ¿verdad?, de México y para llegar a la frontera de Estados Unidos. Actualmente, la realidad migratoria para El Salvador, dadas las medidas de seguridad que son innegables, los resultados encontrados en El Salvador, nos encontramos con una situación completamente diferente. Por supuesto que hay temas que atender todavía en movilidad humana, personas que retornan voluntariamente. Yo le llamo el derecho a permanecer. Si los estados, los países dan esa situación, las políticas públicas permiten que las personas se desarrollen, los ciudadanos no tienen necesidad de salir de sus territorios nacionales, no tienen necesidad de buscar otras opciones en otros países si los gobiernos están en la disposición de apostarle a la seguridad y también dar opciones a nuestros connacionales, solamente que sea por cuestiones laborales, que sea una migración voluntaria, que sea para reunificación familiar, pero no arriesgar a los niñas y niños como hemos encontrado. Yo estoy ahorita organizando una visita a la frontera sur de Estados Unidos, bueno, a 3 de las fronteras en Estados Unidos por la niñez no acompañada, porque lamentablemente, como usted sabrá, nos encontramos con muchos padres y madres que confían sus hijos a personas desconocidas, a los llamados coyotes o personas que trafican con niñas y niños, y nos hemos encontrado con nuestra niñez no acompañada en la frontera sur de Estados Unidos con bastante vulneración. ¿Qué nacionalidad encuentran más? ¿Venezolanos? Bueno, obviamente venezolanos, colombianos, de todos los países de Centroamérica. También lamentablemente todavía hay ciudadanos salvadoreños, niños y niñas de origen salvadoreño buscando la reunificación familiar, pero es allí donde el Estado debe actuar para prevenir este tipo de situaciones, para que las personas no acudan, no arriesguen a sus niñas y niños. Y ese es el llamado a las familias. Hay peligros en las rutas, hay peligros, no solamente la integridad física, incluso hasta la vida pueden perder las niñas y niños intentando llegar a reunificar la familia. Busquemos otras opciones, no esa a través de estos flujos migratorios. Panamá es el escenario hoy, Congreso Internacional, donde más de 18 defensores del pueblo se encuentran hoy día reunidos. ¿Qué espera para este congreso? Bueno, me parece a mí muy importante este cónclave porque nos también denota la fragilidad en la que nos encontramos en toda la región. La RINCA ha tenido momentos importantes. Yo ocupé el cargo de presidenta de la RINCA también en un periodo anterior al del actual presidente, y nosotros hemos identificado algunas situaciones. Hicimos visita, por ejemplo, a la zona del río Amazonas, la situación que enfrenta a las personas. Creo que tenemos un punto importante de visita, de hacerla in situ, el punto del Darién que se le conoce, ¿verdad?, por la fragilidad que encuentran las personas que caminan por esos lugares, y que las autoridades, tanto de Colombia como de Panamá, deben tomar cartas en el asunto. Me parece a mí que la Defensoría del Pueblo de Panamá, mi colega, el Defensor del Pueblo, junto con la RINCA, que se ha organizado este evento para reflexionar, pero también un llamado a la acción por parte de las autoridades para dar un mecanismo de respuesta, un mecanismo de atención a las personas en movilidad humana, tratando de cumplir el derecho a permanecer en los países. El Salvador ha dado un paso importante. Hemos salido del top 10 de los países que estaban en movilidad humana. Ahora estamos tratando de ver las personas que están retornando de manera voluntaria por las condiciones de seguridad totalmente innegables, que es una realidad en nuestro país, El Salvador, que ahora también es uno de los primeros países para poder visitar por la seguridad que se vive en El Salvador. Ahora hay otras condiciones de derechos económicos, sociales y culturales que hay que tomar en cuenta. Y me parece a mí que esta reflexión que hagamos aquí en Panamá va a ser importante para la toma de decisiones y para que los gobiernos en los diferentes países de América puedan tomar acciones firmes en favor de las personas en movilidad humana. Gracias, licenciada. Mucho gusto. Nosotros seguimos con más información desde aquí el Congreso Internacional de Movilidad Humana y Derechos Humanos. Seguimos con más.
Nos encontramos con la defensora del pueblo, Blanca Izaguirre, de Honduras. Pero en Honduras no se le llama defensora del pueblo, ¿cierto? ¿Cómo le llaman en su país? Muchas gracias, en primer lugar, por permitirme estar en este espacio. En Honduras es Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que tiene, igual que las demás instituciones, rango constitucional. Es creada porque la Constitución de la República lo manda a crear y tiene la independencia que deben tener las instituciones nacionales de derechos humanos. Ok, perfecto. Es bueno recalcarlo también. Queremos que nos cuente un poco de su participación en este evento internacional, cómo Honduras está de manera de alianza o ayudando, aportando a temas de derechos humanos y de movilidad. Bueno, pues en primer lugar, como Institución Nacional de Derechos Humanos, forma parte de la Red de Instituciones de Derechos Humanos de América y el Caribe, igual que de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos y del Consejo Centroamericano, donde Panamá forma parte. Personalmente tengo una muy buena relación con el Defensor del Pueblo de Panamá y hemos tenido la oportunidad de colaborar en diferentes espacios y con diferentes temas. Específicamente en este congreso, pues el tema de movilidad humana, como usted entenderá y como la mayoría de la gente que nos está viendo sabe, es una situación que se da a nivel de región, no es de país, y tiene muchas similitudes a lo que se exponen las personas, los grupos vulnerables que son parte de estos flujos migratorios. Lo que se pretende dentro de estos espacios es precisamente tener posiciones claras de que estos flujos migratorios deben ser regulares, deben ser ordenados y no se debe criminalizar, porque migrar al final es un derecho humano. Entonces, esa es un poco la participación que tendremos. En mi caso, en mi panel, es el intercambio de experiencias de diferentes países, de instituciones de derechos humanos de diferentes países, de cómo manejamos o cómo llevamos a cabo el monitoreo de estos flujos migratorios en nuestros países. En el caso de Honduras, Honduras es un país de origen, pero también es un país de tránsito. Entonces tenemos gente saliendo, pero tenemos gente pasando por nuestro país. Se deben atender igual siempre con este enfoque integral que debe procurar obviamente la garantía de los derechos humanos. Exacto, son un puente. Es correcto. Es un puente que involucra a todos los países de Centroamérica y de América Latina en general y el Caribe. ¿Usted nos podría comentar ahorita actualmente un desafío en el cual están atacando para lo que es el flujo migratorio en toda la región? En la región le podría decir que la falta de presencia institucional es un tema complicado. Le puedo decir específicamente en el caso de Honduras, tenemos un mayor flujo migratorio por la parte oriental de nuestro país que no era usual y que ahora toca atender, pero obviamente hay una falta de presencia institucional. Yo me atrevería a decir que más allá de una falta de presencia institucional, una falta de voluntad de que haya presencia. También yo creo que el tema de multas que se cobran a las personas que están migrando o que van de paso por nuestro país es un tema que también hemos tratado de contrarrestar desde la institución, haciéndole ver que esto es un tema de humanidad, más allá de algo que puede generar algún ingreso, o que por lo menos estas multas sean, digamos, adecuadas, ¿verdad? Que no sobrepasen, porque por sí ya estas personas son víctimas de asaltos, de estafa, entonces hay que tener en cuenta eso. Yo creo que un desafío importante es eso. Y en los casos que hay presencia, saber cómo atender ese trato diferenciado del que trata, mejor dicho, el enfoque de derechos humanos, es algo que muchos funcionarios públicos desconocen. Y el trato diferenciado va más allá de un trato de calidad, un trato de calidez que deben recibir estas personas que están históricamente han sido colocadas en una situación de vulnerabilidad. Sí, solo que ahora con el tema de las redes sociales se ven más cosas, como que ya no podemos taparnos los ojos a todo lo que está sucediendo. Muchas gracias por sus palabras y seguimos mostrándoles más del Congreso. A ustedes, muchas gracias. Bueno, seguimos con más de este congreso donde tenemos el primer expositor que ha llegado aquí a la ciudad de Panamá. Oiga, la exposición que ha brindado en el día de hoy. Mira, nosotros traemos la visión desde el terreno, la visión desde las fronteras, la visión desde las personas desplazadas, las personas refugiadas, las personas que no han tenido otra alternativa sino de abandonar sus casas, sus comunidades y emprender rutas muchas veces muy peligrosas en búsqueda de seguridad, en búsqueda de protección. ¿Por qué usted cree que
estas personas toman, o estas familias toman esta decisión de dejar su país, sus raíces, para emprender a otra? Múltiples razones, ¿no? Y yo creo que las razones hoy en nuestra región son distintas, son múltiples. Las que más nos preocupan desde la perspectiva de ACNUR son aquellas razones vinculadas a situaciones de violencia, situaciones donde hay amenazas, situaciones donde hay amenazas de reclutamiento forzado por parte de actores criminales, situaciones donde hay lo que podemos llamar persecución, situaciones donde las personas no tienen otra opción sino huir porque necesitan protección, necesitan buscar un nuevo país al cual puedan llamar suyo, al cual puedan contribuir. Y esta es la esencia de la persona refugiada. Siempre cuando hablamos y hablamos a diario con estas personas refugiadas, siempre son personas que si pueden, si existen las condiciones, regresarían, ¿no? Regresarían a sus casas, regresarían a sus hogares. Pero existiendo esas condiciones, son personas que deben ser acogidas, que deben ser recibidas, que deben ser bienvenidas en los países donde llegan. Siempre vemos que es del sur hacia el norte, de este caminar de las rutas que van Sí, yo creo que es multidireccional y hoy acabamos de discutir, de conversar ese tema con las defensorías, con las instituciones nacionales de derechos humanos. Hay movimientos hoy hacia el sur, hay movimientos de retorno, pero persisten los movimientos de salida. De manera que estamos delante de una situación donde las razones son múltiples, los movimientos son multidireccionales y es necesario poder entender quién es quién, ¿no? Cuando nos habla de múltiple, a veces las personas llegan. Viene ese retorno, ¿por qué se da el retorno? Muchas veces el retorno se da porque la persona considera que aquellas razones que llevaron a la decisión de salir ya no existen. Muchas veces el retorno existe porque estas personas siguen enfrentando dificultades en el país donde llegan. De manera que muchas veces lo más importante de estos movimientos de retorno es que sean siempre voluntarios, ¿no? Y otra, que existan mecanismos de recepción que permitan a estas personas la reintegración para que no tengan que volver a salir una segunda, tercera o cuarta vez. Muchas veces llegan, por lo menos a Darién, niños. Sí. Que ustedes han tratado, Sí. A veces los mandan con coyotes, los mandan caminando. La respuesta a los niños es una respuesta especial. La respuesta a los niños demanda cuidados especiales, demanda una atención especializada, incluso por parte de las autoridades de derechos humanos, con las cuales también hemos conversado aquí el día de hoy, ¿no? Siempre que hablamos de niños, es particular priorizar la situación de aquellos niños que están separados de sus familiares, que no son acompañados por su papá, que no son acompañados por su mamá. Y a estos niños necesitamos tener procedimientos, protocolos, necesitamos que las instituciones sepan cuáles son estas respuestas especiales, diferenciadas para atender a estas necesidades de los niños, de las niñas de nuestro continente que son parte de estos movimientos. Del lado de América, ¿cuál es el país que más migración tiene? Que salen... Hoy hablamos de distintas nacionalidades, pero cuando miramos las estadísticas, hablamos de población venezolana, hablamos de población haitiana, hablamos de población
colombiana, tanto internamente cuando hablamos de los desplazados internos, pero cuando miramos también la situación de personas refugiadas de Colombia, hablamos de personas hondureñas, hablamos de personas salvadoreñas que muchas veces siguen buscando esa protección en otro país. El porcentaje de panameños es muy bajo. Sí. Yo creo que Panamá, ¿no? Cuando miramos la posición geográfica de Panamá, yo creo que Panamá es un país que tradicionalmente recibió población extranjera. Panamá es un país de acogida. Panamá es un país anfitrión, es un país muy hospitalario, ¿no? Es un país donde las comunidades panameñas comparten y donde las personas se sienten libres para poder aportar al desarrollo de Panamá. Conversemos un poquito más de la organización que usted ha hecho hoy, ya la presentación en este Congreso Internacional. Sí, aquí estamos en un Congreso Internacional de RINDCA, ¿no? RINDCA son las instituciones nacionales de derechos humanos. Entonces, en el caso de Panamá, hablamos de la Defensoría del Pueblo de Panamá, ¿no? Hablamos de su defensor, el señor Eduardo Leblanc, hablamos de las Procuradurías de Derechos Humanos, hablamos de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, con las cuales yo represento la oficina, vengo de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? La oficina regional de Panamá, pero en cada uno de estos países, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en el Perú, en Brasil, tenemos alianzas con estas oficinas, con esas defensorías, comisiones, procuradurías, y trabajamos de manera conjunta facilitando la protección de los derechos humanos de estas personas. De lo que han podido investigar, el sueño de muchos creo que es llegar a Estados Unidos. ¿Qué han podido investigar de todo? Mira, yo creo que cuando hablamos de las personas, cuando hablamos de las personas refugiadas, hablamos de personas que más que atraídas, ¿no?, por uno u otro país, son personas víctimas de fenómenos de expulsión. De manera que estas personas, en la medida que llegan a un país y encuentran en este país la posibilidad de obtener protección legal, documentación, de tener un permiso para poder trabajar, contribuir, pagar impuestos, poner sus hijos en la escuela, acceder a un puesto de salud en el caso de que estén enfermas, estas personas estarán integradas, estarán felices, estarán contentas en poder retomar sus vidas. De manera que más que mirar fenómenos de atracción, necesitamos enfocarnos en el hecho de que las personas refugiadas son víctimas de fenómenos de expulsión. Y lo importante es construir, establecer las condiciones para que estas personas puedan retomar sus vidas en el país donde llegan. Muchas gracias, señor José. Un placer, un gusto conocer a usted y a todos los colegas. Quiero saludar una vez más aquí la Defensoría del Pueblo de Panamá, que son los anfitriones de este evento, y felicitar una vez más a Panamá por ser un país que construye el consenso, que logra las discusiones y que de una manera está enfocado en respuestas a este fenómeno de movilidad humana. Gracias. Muchas gracias. Nosotros aquí en Revista Más seguimos con más de este Congreso. Oiga, movilidad humana y derechos humanos. Aquí nos encontramos con el procurador de Guatemala, Alejandro Córdoba. Un gusto tenerlo aquí. Cuéntenos sobre su participación en este congreso. Antes que nada, pues gracias por el espacio que nos brindan a todas las personas que nos podemos comunicar a través de ustedes. Para nosotros como Guatemala es muy importante la participación, principalmente el tema de movilidad humana y derechos humanos. Acordémonos que Guatemala está en un punto estratégicamente muy importante para la movilidad. Realmente nos damos cuenta de que
Guatemala ha sido uno de los 3 países con Honduras y El Salvador donde la movilidad humana ha sido más presente. Y de esta forma pues nosotros nos hemos estado preparando principalmente para darle aquel acompañamiento a la persona que se encuentra en movilidad humana, pero también aquellas políticas importantes donde la población de nuestros países centroamericanos o latinoamericanos tienen que entender que la movilidad humana no es ningún delito, sino realmente es un derecho que cualquier persona puede tener al momento de no sentirse bien en la región o en el país donde ha nacido o donde actualmente vive. De esta forma nosotros tratamos de fortalecer lo que es la movilidad humana, pero principalmente darles esa seguridad a las personas que pasan por los distintos países para salvaguardar su integridad física y que no sean atacados por ninguna persona que quiera aprovecharse de la integridad humana o también un abuso económico sobre estas situaciones. Estos congresos son sumamente importantes porque de primero pues concientizan a todas las personas de la necesidad de que debemos de trabajar conjuntamente todos buscando estos temas que son tan importantes para toda nuestra región, donde tenemos que proteger a la gente, donde tenemos que sensibilizar a las personas y tenemos que mandar aquel mensaje de que tenemos que unir puentes para que las regiones, tanto centroamericana, sudamericana, tengan una relación continua y de esa forma pues nosotros podamos tener un mejor servicio como instituciones velando por el respeto a los derechos humanos. Correcto, sí, súper importante todos los temas que van a tocar aquí en este congreso y muchas gracias por sus palabras y éxitos. Seguimos mostrándoles más del congreso. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, estamos aquí en la reunión, la asamblea anual y este congreso sobre movilidad humana que es auspiciado por Naciones Unidas y se da en el marco de la reunión y la asamblea de la RINCA, la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. Creo que Colombia y Panamá creo que son los países que más movilidad humana se está dando en los últimos años. Sí, en Colombia tenemos varios retos relacionados con la protección de personas de derechos humanos de personas en contextos de movilidad humana y algunos los compartimos efectivamente con Panamá. Con Panamá compartimos la frontera en la selva del Darién, que es un paso fronterizo obligado hasta el año pasado de toda la migración que iba hacia el norte y con todo el cambio del contexto internacional ahora estamos viendo lo que llamamos un flujo inverso y es decir que ya no están subiendo personas hacia el norte del continente, sino que más bien se están devolviendo algunas. Esto genera muchos retos para la protección de derechos humanos de personas en el paso fronterizo y que exigen a través de esta red de defensorías del pueblo y con un memorando de entendimiento que tenemos con la Defensoría del Pueblo de Panamá, acciones conjuntas para proteger a las personas que pasan por allí. ¿Qué han podido ustedes recabar de estas historias? Son historias reales, personas que van a buscar en su futuro ese sueño en ese caminar. Sí, como digo, hay ahorita un cambio, pero hasta el año pasado que iban hacia el norte, pues los riesgos, aunque muchos de esos riesgos se mantienen, pues tiene que ver con que es un paso inseguro y que no necesariamente hay condiciones de respeto al derecho a migrar. Entonces muchas personas son devueltas o muchas personas sufren, por ejemplo, niños no acompañados que cruzan la frontera, riesgos de seguridad, riesgos de salud física porque es una selva insegura, riesgos relacionados con personas que desaparecen en la frontera, violencia sexual y pues hay que decirlo, del lado colombiano la frontera está, hay presencia de un grupo armado que también pues genera de una parte trata de controlar la seguridad porque se beneficia el negocio, pero de otra parte pues es un control de seguridad absolutamente arbitrario, un grupo armado ilegal que genera también riesgos para la seguridad de las personas migrantes. Esta movilidad que se da mucho tiene que ver con nacionalidades venezolanas.
Sí, la mayor cantidad de las personas que migran son de nacionalidad venezolana. La primera y la segunda siempre son nacionalidad venezolana y colombiana. Pero también tenemos personas de otros países, de Ecuador, de otros continentes, inclusive de África y de Asia, también en menor escala, pero también tenemos migración. Vemos también que nuestras bahías, nuestras costas son utilizadas por personas que vienen a veces de otros continentes para utilizar la ruta hacia el norte. Sí, exactamente. Hay varios pasos. El principal era el de la ruta de la selva colombo-panameña del Darién, pero también hay otros pasos que son marítimos, que son por el cruce del Golfo de Urabá en el lado colombiano, o también y por las diferentes, digamos, puertos que hay, o más que puertos, son pueblos, y también por el lado de Providencia, que es San Andrés y Providencia, que es un departamento de Colombia, que es una isla que queda muy cerca de Nicaragua, y también ahí hay otro paso. Los pasos marítimos son inclusive más inseguros por el riesgo de naufragio y de llegar, digamos, a aguas internacionales o muy lejanos, distantes de las costas, donde pueden recibir algún tipo de ayuda. Un grupo de movilidad que van de personas, a veces deciden quedarse, se quedan en Colombia a veces. Claro, pues de hecho nosotros le decía que tenemos varias dinámicas de movilidad humana que nos generan retos en atención en derechos humanos, en protección internacional. Una de ellas es las personas, en general la migración venezolana. Sabemos que muchas personas se han visto en la necesidad, en la obligación de migrar saliendo de Venezuela por diferentes razones políticas, sociales, económicas, inclusive a veces de violencia. Entonces, la mayoría de esas personas, la mayoría de los migrantes, o más bien, Colombia es el país receptor de la mayor cantidad de personas migrantes de Venezuela. En este momento tenemos alrededor de casi 2.900.000 personas que vienen, que van de Venezuela y permanecieron en suelo colombiano. Son obviamente personas que tienen derecho a que el Estado colombiano, aunque no sean nacionales, las proteja y les garantice sus derechos humanos. Y otras que solo pasan por Colombia como parte de su tránsito hacia el norte, que es un grupo pues más pequeño, pero como digo, este año esa dinámica se ha reducido muchísimo. Hace 2 años estábamos hablando de 400.000 personas que pasaban por la frontera hacia el norte, y hoy en día estamos hablando en lo que ha corrido el año alrededor de 2.000 personas. Como el sueño de ellos, Exacto. llegar a Estados Unidos. Sí. Pero, ¿qué espero? Usted con este Congreso Internacional hoy en Panamá, en las primeras horas que se ha dado este Congreso. Bueno, la red de instituciones nacionales de derechos humanos, RINCA, es un espacio fundamental porque somos organismos que somos del Estado, pero tenemos independencia frente a los gobiernos, y nuestra labor y el rol de nuestra independencia es proteger los derechos humanos. Entonces, el trabajo conjunto, articulado y en cooperación de todos los estados desde la perspectiva de las defensorías del pueblo puede generar un contrapeso frente a los gobiernos que muchas veces toman decisiones que no son compatibles con los derechos humanos de las personas migrantes. Nos puede permitir tener mejores diagnósticos a partir de informes conjuntos. Por ejemplo, con Panamá tenemos una alerta temprana binacional en la frontera, entonces tener alertas, recomendaciones a los gobiernos, monitoreo, mecanismos de protección, todo esto es fundamental para poder generar un espacio de protección desde redes y organismos independientes de derechos humanos. Gracias, defensora. Bueno, muchísimas gracias. El país de Colombia, que está en nuestro suelo panameño, y nosotros seguimos más de este Congreso aquí en Me Vista Más para País. Nos encontramos aquí con el señor Andrés Sánchez, alto comisionado de las Naciones Unidas. Cuéntanos un poco más sobre su puesto y cómo abarca en este Congreso. Bueno, yo estoy representando a la Oficina Regional para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, que es básicamente quien está encargado de promover el respeto y garantía de los derechos humanos en todo el mundo, en este caso para Centroamérica. Y nos trae hoy este Congreso sobre movilidad y derechos humanos, fundamentalmente porque la movilidad trae consigo muchos riesgos para aquellos que migran. No solamente riesgos por las condiciones naturales, por la criminalidad, pero también riesgos por posibles detenciones arbitrarias,
torturas, etcétera, y falta de acceso a la justicia y a veces a servicios básicos. Entonces, por eso los derechos humanos son la forma y la base para poder abordar el tema de la migración y quitar de encima la idea de entender migración como delincuencia, como quienes han cometido un delito. Los migrantes no son delincuentes, los migrantes son personas que tienen derechos humanos y quienes merecen el respeto y garantía de esos derechos humanos. Sí, es súper importante tocar estos temas y nos gustaría que le dé un mensaje a la población de movilidad en todo el sector de Centroamérica y el Caribe, un mensaje positivo de lo que se está dando y conversando actualmente en este Congreso. Sí, yo creo que el mensaje principal es que en este Congreso se está buscando la manera de encontrar las medidas que sean efectivas para garantizarles derechos. El problema de la movilidad para los estados debe ser tomado en cuenta desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de la dignidad de las personas que migran. Entonces, en ese sentido, este Congreso esperamos que favorezca el que los estados, a partir de la acción de las instituciones nacionales de derechos humanos, como las Defensorías del Pueblo, apoyen medidas respetuosas con los derechos humanos para tratar a las personas migrantes, respetuosas de sus derechos a las libertades, a la salud y a migrar per se. Entonces yo creo que el mensaje es, aunque se trata de una situación que no solamente es de un estado, sino es transnacional, esto debe contribuir y estas acciones deben contribuir a mejores acuerdos, a mejores relacionamientos y cooperación bilaterales y multilaterales regionales para efectos de garantizarles a esas personas migrantes el acceso a la justicia, a un debido proceso, pero también a la seguridad, a la vida y a los demás derechos que tienen como seres humanos. Exacto. Bueno, muchas gracias por sus palabras y le deseamos mucho éxito en este Congreso. Gracias, seguimos. Muchas gracias. Hola, nos encontramos aquí con la señora Rosario Correa. Ella nos va a hablar un poco más sobre su puesto y qué está impactando el día de hoy en el Congreso. Sí, buenos días. Gracias por esta entrevista. Mi nombre es Rosaria Correa y soy miembro experto del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, obviamente representando a la región latinoamericana. Y en el día de hoy pues estamos analizando la situación regional precisamente con este tema de movilidad humana y derechos humanos y venimos a visibilizar la problemática con relación a cómo garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en este contexto. Realmente nosotros tenemos grandes desafíos en la región, producto y de lo que más hemos hecho énfasis es en el problema de los niños que migran o se mueven en la región de manera no acompañada. ¿Qué quiere decir eso? Que están solos, sin sus padres, sin su familia extensa. Y por lo tanto, estos niños, niñas y adolescentes se convierten en víctimas también del crimen organizado, que nosotros también sabemos que en la región se están haciendo fuertes esfuerzos para poder combatirlo, pero que ha permeado muchos países y que por lo tanto estos niños están muy vulnerables para convertirse en víctimas de ellos, en donde son captados, utilizados en diferentes actividades que van desde la explotación sexual, la explotación laboral,
los reclutan para el tema de conflicto armado, en algunos de los casos también de algún país, y posteriormente también involucrarlos en actividades delictivas, los convierten en soldados del crimen organizado, y posteriormente entonces la respuesta del Estado viene siendo la criminalización de estos niños. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso, nosotros tenemos que revertir esta situación que se está dando, y nosotros tenemos que buscar mejores estrategias, y por eso una de las recomendaciones era trabajar fuertemente en la región para que las políticas públicas en materia de seguridad pública tengan un enfoque de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Correcto, este es otro de los enfoques que se están tocando en este Congreso Internacional sobre la Movilidad y Derechos Humanos. Algo que ustedes ahorita estén promoviendo para darle una solución. Mira, cuando tú hablas con los niños, niñas y adolescentes de la región, también ellos te dicen, si bien es cierto, tenemos derecho a migrar, que queremos que también nos respeten nuestro derecho a no migrar. Y eso significa entonces que todos los países de la región tenemos que unirnos, buscar una forma de cooperación para mejorar esos entornos, para que aquellos que no quieren inmigrar, porque realmente este es un tema de libertades, o sea, los derechos humanos es la libertad de ejercer tus derechos. Entonces, hay niños que me lo han dicho, o sea, yo no quiero irme de mi país, pero me obliga la situación. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar la situación en sus países también. Entonces, esto va en dos vías: estrategias para mejorar los sistemas de protección de derechos en cada uno de los países de la región, de las Américas, y por el otro lado, que cuando se den, ya sea inevitable, o que el niño, adolescente y sus familias quieran migrar, pues entonces sea a través de una migración ordenada, segura y regular. ¿Por qué regular? Porque necesitamos verificar que todas las condiciones en las que está migrando están debidamente controladas, que no se trate de un niño que ha sido sustraído de su entorno y que aparenta una migración, pero lo que al final puede estar escondiendo es una trata de personas, una venta encubierta. ¿Me explico? Entonces, que estas personas posteriormente son utilizadas para otro tipo de actividades como la explotación sexual. Exacto, y que muchas veces los padres no tienen esa manera de protegerlos tampoco. Sí. Bueno, también tenemos casos de padres que venden a sus hijos, o sea, esto es una realidad de los niños de la región y del mundo, ¿no? Exacto. Bueno, muchos éxitos en su labor, de verdad que es algo muy importante que debemos de concientizar. Y yo creo que la comunidad en general se tiene que buscar información idónea para poder entender muchas veces que las cosas que estamos viendo, por ejemplo, el tema de los desaparecidos, es un síntoma que nos obliga a todos a mirar un poco más cómo estamos cuidando a nuestros niños, cómo lo estamos tratando. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a esa protección especial, a que le cumplamos con sus derechos, pero también a recibir un buen trato, y que todos los adultos estemos velando, supervisando su desarrollo integral. Muchas gracias por sus palabras y seguimos con más del Congreso. Nos encontramos con el defensor de los derechos humanos de Brasil, Leonardo Cardoso. Un gusto tenerlo aquí. Coméntenos su aporte a este Congreso Internacional de Movilidad y Derechos Humanos. Para nosotros es bastante importante apoyar ese congreso y también poder tener la oportunidad de compartir nuestros proyectos e iniciativas sobre movilidad humana y también los cambios climáticos y cómo eso impacta en la vida de las personas. Desde la Defensoría Pública de la Unión de Brasil, yo como defensor general de Brasil, nosotros ya desarrollamos algunos proyectos con relación a la migración, a personas refugiadas, asilos políticos, y ese tema también, que es el tema del aumento de la movilidad de personas que son de nacionalidad venezolana en Brasil, asiáticos que vienen también al país, y también a partir de este enfoque, qué derechos esas personas gozan en el país y, claro, cómo pueden hacer su integración socioeconómica, social
en Brasil. Así que para nosotros es un honor estar en esta fecha participando de este importante congreso en Panamá, que lo desarrolla la Defensoría del Pueblo de Panamá y también en el ámbito de la red de instituciones nacionales de derechos humanos del continente americano. Ok, perfecto. ¿Y cuál sería su visión de este congreso? Algo relevante con lo que quiere que se haga impacto y llegue. Mira, es bastante importante porque nosotros estamos aquí reunidos países con bastante experiencia y bastantes proyectos para atención ciudadana en el contexto de las migraciones, de la movilidad y también en el contexto de los cambios climáticos. Nuestros países, no solo Brasil, pero los países de América son impactados y tener esta oportunidad de estamos juntos pensando en soluciones e iniciativas y qué proyectos cada uno podemos, y si eso podemos también actuar conjuntamente para promover derechos humanos, no solo para nuestras poblaciones, pero en el continente. Eso es importante. Así que yo veo como una excelente oportunidad de ponernos de acuerdo y hablar temas importantes y ojalá, claro, salir de ahí un protocolo, una declaración, algo que pueda apoyar nuestra labor en cada uno de nuestros países. Ok, perfecto. Bueno, gracias por sus palabras y muchos éxitos en esta labor. Seguimos más con el Congreso. Nos encontramos aquí con Pedro Carizalle, defensor de los derechos humanos de Bolivia. Un gusto tenerlo acá. Cuéntenos su aporte para este Congreso Internacional de Movilidad y Derechos Humanos. Sí, efectivamente nos encontramos ahora inicialmente en la inauguración del Congreso y posteriormente esta tarde vamos a participar de un panel en el que vamos a presentar las buenas prácticas de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano, del cual soy el secretario general. Entonces vamos a mostrar las diferentes buenas prácticas que tienen cada uno de los países, las defensorías del pueblo del continente, en el tema de movilidad humana, como por ejemplo en el caso boliviano, la creación de oficinas regionales fronterizas, la aplicación de un plan de migración. En fin, son varias acciones que se han ido realizando por diferentes países en una temática tan complicada, difícil como es el tema de la movilidad humana. Sí, y ustedes como país, Bolivia, ¿cómo acata esta problemática de derechos humanos en su país? ¿Ustedes cuáles son las estrategias que usan para que sean todas estas personas que se están moviendo a nivel de Latinoamérica puedan tener un trato digno, un trato seguro? Sí. Particularmente nosotros en Bolivia recepcionamos, en tránsito primero y luego ahora en recepción a la población migrante venezolana, ¿no? Con la cual tenemos, digamos, una amplia interacción, y en ocasión de esto lo que nosotros hemos hecho es generar por lo menos 3 oficinas fronterizas en pasos que tienen que ver con esta movilidad de esta población por un lado, y por el otro estamos generando también espacios de reconocimiento a las niñas, los niños que no tienen sus certificados de nacimiento o sus cédulas de identidad, a través de convenios con el consulado de Venezuela, o finalmente integrándonos a la sociedad boliviana en espacios educativos para que ellos puedan tener acceso a la educación. El tema también de la regularización de la estadía de esta población en el territorio boliviano, y ahora estamos tratando de hacer una interacción con países vecinos como Chile, con el cual, países que generalmente es el destino de la población venezolana y que en estos momentos están siendo retornadas al lado boliviano, y la idea es también transitarlos a su país de origen, ¿no? Correcto. Bueno, gracias por sus palabras y muchos éxitos en este Congreso. Seguimos con más del Congreso Internacional.
Hola, nos encontramos aquí con Luis Lanza, el representante del Consejo Noruego para Refugiados, y él nos va a hablar un poco sobre su participación aquí en Panamá y cómo ellos ayudan y aportan para los refugiados que pasan en tránsito por Panamá. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Somos una organización internacional humanitaria que nuestro mandato y nuestro trabajo es atender a las personas que han sido desplazadas de sus países de origen y que llegan a Panamá para solicitar procesos de asilo o de procedimiento de la determinación de la condición de refugiado. Estamos desde el 2010 aquí en Panamá y tenemos distintas zonas geográficas donde laboramos. Estamos en la provincia de Panamá, estamos en Panamá Oeste y también tenemos en la frontera lo que es en Chiriquí y en la provincia del Darién. Y nuestros servicios, tenemos muchas competencias, pero específicamente en Panamá nosotros damos la asistencia legal gratuita para las personas que quieren acceder a los procesos de refugio, de acceso a derecho, de otra forma de regularización. Y de manera transversal hacemos actividades de integración, mejoramiento de espacios comunitarios, un trabajo de capacitación con funcionarios y estamos muy de la mano con los jueces de paz y los mediadores, trabajando en las comunidades, mejorando unidades de médicas, parques, también está en nuestro trabajo, que forma parte de un trabajo integral para sensibilizar tanto a las personas extranjeras como a los connacionales. Que sean de bajos recursos también, personas de bajos recursos. Son personas vulnerables de distintos estratos, porque el tema de la persecución afecta no solo a población que está en pobreza, sino también a personas que tienen un estatus económico amplio, porque cuando hablamos de temas de persecución afecta a cualquier ser humano. Entonces tenemos a los distintos perfiles, no solamente atendemos a población que está en tránsito, que entra por el Darién y que su destino es hacia Estados Unidos o Canadá, o ahora que es el flujo inverso, sino también trabajamos con personas que tienen muchos años en Panamá, que son refugiados reconocidos y que se le ha dificultado trabajar con temas de integración. Correcto, súper importante saber de estos temas y de que ustedes están aquí brindando todos esos servicios. ¿En qué otros países también se encuentran? Nosotros en la región pertenecemos a la operación que abarca Ecuador, Colombia y Panamá. Está en Centroamérica, estamos en México, estamos en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Y está la operación de Venezuela, que es exclusivamente de ellos. Y a nivel de Europa estamos en Ucrania, estamos en República del Congo, en Myanmar y en distintas crisis prolongadas de emergencia y también conflictos armados, apoyando precisamente a esta población que es afectada por esas situaciones. Correcto, bueno, ya saben ya dónde se encuentran y muchas gracias por sus palabras y seguimos más con el Congreso Internacional. Gracias.